Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito y es un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo está Telmito? Bienvenido a un nuevo episodio. Bien, gracias a Dios, ahí estamos, valientes y esforzados a las órdenes del Señor Jesucristo para seguir estudiando la palabra de Dios juntos, estudiando con propósito. Y continuamos en esta oportunidad en Mateo capítulo 8, 28. Mateo capítulo 8. 8:28, los endemoniados gadarenos. ¿Y dónde nomás está los demonios? Están en los cementerios, están en lugares importantes. Eso vamos a ir determinando de acuerdo a la lectura de la palabra de Dios en esta oportunidad. Mateo 8:28, por favor, de lectura desde el 28 hasta el 31. Listo, iniciemos con la lectura, entonces vamos a estar listos para aprender. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que estaba a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: «Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final?» No muy lejos de allí había muchos cerdos, y los demonios le suplicaron a Jesús: Si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar en esos cerdos. Hasta ahí es el 31. Ya, muy bien. Entonces, partamos de lo último. Si nos sacas de estos hombres, de estas personas, déjanos ir al rebaño, al hato de cerdos. Eso le piden los demonios. Mire, los demonios hablando con Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas son inocentes, claro, que dieron lugar para que ellos lleguen hacia ellos. Entonces, vamos a ir desarrollando poco a poco. Y gracias por estar con nosotros atentos, estudiando la palabra. Busque su Biblia, ahí vamos a ir a la luz de la palabra desarrollando esta lección. ¿Dónde están los demonios? En los lugares inhóspitos, en los lugares, en los cementerios, en los lugares oscuros, donde nomás pueden estar los demonios. Y doy lectura al 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, él estaba siempre moviéndose de un lugar a otro, porque la gente le andaba siguiendo, y para él tener libertad de ir enseñando a diferentes pueblos, a diferentes tipos de personas, tenía que movilizarse de un lugar a otro. ¿Cómo quisiéramos este tiempo que la gente buscara así? Pero no por curiosidad, sino de corazón. Se fue de un lado al otro. Vinieron a su encuentro dos personas endemoniados que salían de los sepulcros. Ahí estaban, su vivienda, en los sepulcros de estas dos personas. Y nosotros hemos escuchado testimonios que personas que militaron en el satanismo, ellos explican plenamente cómo funciona estos lugares de cautiverio, estos lugares que habitan las personas endemoniadas. Entonces, ¿cómo eran estas dos personas que estaban endemoniadas? Feroces en gran manera, feroces en gran manera. Ponemos el énfasis, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Cómo sería la actuación de estas dos personas llenas de demonios? Agresividad, la gente tenía pero pánico. Ya era un lugar impedido para ir gente por ese lugar, porque ellos eran dueños de esos sitios. Pero frente a la presencia de Jesús en ese sector, ellos clamaron, clamaron delante de Jesús.
Y ellos dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a este lugar para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben, con esta pregunta, ellos saben que el Señor Jesús erradicará todo espíritu de demonio de todo lugar. Ellos saben que tarde o temprano no tendrán dónde vivir estas personas. Entonces, Él les hace este encuentro, por decirlos, pero ellos se sienten atormentados, se sienten desesperados, sin saber qué hacerse, al punto que lo solicita pasar, o cuando salgan esos espíritus malos de ellos quieren ir a ese rebaño de cerdos. Estaban ahí pastoreando lejos de ellos un hato, un rebaño de cerdos. Y los demonios le rogaron a Jesús diciendo: si nos echas fuera de estos hombres, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús les dio la facultad de salir e ir al hato de cerdos. De lectura, por favor, desde el 32 hasta el 34, de una. Jesús les dijo: entre ellos, entren en ellos. Los demonios salieron de los dos hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago, donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región. Miren, entonces, si nosotros vemos este mismo acontecimiento de que Jesús se encontró con esos hombres endemoniados que tenían, en otro texto bíblico, en el otro evangelio, dice que tenían legiones, miles de demonios. Esos dos hombres estaban cargaditos de demonios, al punto que salieron de él y se tomaron posesión de ese rebaño. Ese rebaño se hicieron locos y se fueron al precipicio y se ahogaron en el agua. Y la gente, como dice ahí, salió al encuentro. Pero ¿qué podríamos decir nosotros? Salió al encuentro para felicitar a Jesús de esa liberación que le dieron. No, ellos estaban preocupados por la pérdida de esa cantidad de cerdos que se ahogaron. Entonces, ¿por qué tenían que no puedo explicar de qué manera, cuál era el concepto del agradecimiento? En vez de agradecerle que esas personas fueron libres, el pueblo en general, ellos prefieren defender a los dueños de los cerdos y no al hombre que fue, a los dos hombres que fueron liberados. En el 34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Qué bueno que salió. Podríamos decir, leyendo fuera del contexto, podríamos decir, qué bueno, salieron a agradecerle que por fin ya no hay esos dos hombres ahí posesionando de ese lugar de sepulcro, del cementerio. Pero no salieron a agradecer a Jesús, salieron a decirle: por favor, si usted va a seguir acá levantando el reino de Dios, si usted va a hacer estas cosas, no, mejor no, porque vamos a seguir en las pérdidas, vamos a seguir siendo perjudicados. Ahí termina el 34. Cuando la gente de la ciudad, hombres, mujeres, de todas las condiciones, salieron al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Le pidieron de favor: por favor, Señor Jesús, váyase de nuestro territorio, porque vamos a tener pérdida
y más pérdida. ¿Qué opina de eso? Uy, es, es un poquito complicado poniéndose en el lugar de las personas y quizás por los bienes materiales. Y la otra situación también es que este quizás a la gente, a los que estaban ahí, ya la gente estaba acostumbrada a no pasar por ese lugar donde estaban los endemoniados. Entonces ya evitaban todos pasar ese camino y ya trataban de que no haya más conflictos, más problemas, ¿no? Pero que pase esto y que se tenga que perder una manada de animalitos, mucha gente seguramente dependía de eso, de ese trabajo, y quizás se puede comprender un poco a las personas, pero eso tuvo que tener algún propósito. Claro. El propósito de que esas dos personas quedaron libres y quizás no llegó una maldición peor mediante esas dos personas endemoniadas, porque era peor que si en algún momento esos demonios acababan con la vida de gente o se seguían apoderando de más personas, habían más endemoniados. No sabemos hasta dónde podría haber llegado eso. Claro, ese punto de vista no se mira, ¿no? Uh-huh. Cómo podía ir avanzando, exacto, avanzando más y tomarse la ciudad, exacto, no solo el cementerio, sino toda la ciudad. Ahora vamos a ver a la luz de la palabra en Lucas capítulo 4, 33, 32. Vamos. Lucas, Lucas 4:32, para ver otro episodio de persona endemoniada, pero ¿en qué lugar? Para hacer una aplicación en este tiempo, a ver en dónde pueden estar esos espíritus de demonios bien atrincherados. ¿Qué dice? Jesús se fue al pueblo de Cafarnaúm, en la región de Galilea. Allí se puso a enseñar un día sábado. Todos estaban admirados de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Y en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Hijo de Dios. Muy bien, hasta ahí nada más. Uh-huh. Nada más solo para demostrar que los espíritus de demonios no solamente están en las tinieblas, en los cementerios, en los sepulcros, no están en lugares como nosotros conocemos, lugares encantados, a veces están en los caminos, en los ríos, en los lagos. Todo eso son lugares que están posesionados por espíritus de demonios. Pero ahora en este tiempo podemos ver que también puede estar en las congregaciones, o de hecho están en las congregaciones, cualquiera que éstas sean. Pueden ser congregaciones que están estudiando la palabra, congregaciones que siguen los dogmas y todo eso, pero ahí están espíritus de demonios. También tenemos conocimiento por los reportajes y todo eso, que hacen holocaustos. Los presidentes, los reyes, matan a personas inocentes, criaturas, hacen sacrificios. ¿En dónde? En los palacios de los gobiernos. Hasta ahí se va ese espíritu diabólico, ese espíritu satánico, y ese es el trabajo de nosotros: recibir autoridad, poder y señorío de parte de Cristo y ir erradicando de estos lugares esos espíritus diabólicos. Entonces, ¿Y cómo más o menos usted interpretaría o cómo nos explicaría cómo es que llegan esos espíritus? ¿Cómo es que las personas dan paso a que pueda llegar el demonio a la vida de las personas y posicionarse ahí? Toda persona sin Cristo y hasta personas creyentes tienen espíritus, o tenemos de alguna manera algún espíritu diabólico en nuestra vida. Y la gente sin Cristo más aún, porque ellos tienen su religión,
sus ídolos, como nosotros hemos visto en las campañas políticas, por ejemplo, que van donde los chamanes, donde los brujos, donde los adivinos, donde hacen estos amarres para enceguecer al pueblo, para tener de su lado. Entonces, estos espíritus han existido todo el tiempo, y la gente que sigue manejando esto, bueno, ya nosotros tenemos que abrir los ojos y ya no dar el voto a esa gente que hace pactos diabólicos. La iglesia cristiana ya tenemos que tener conocimiento de cómo se manejan en los niveles altos estas cosas diabólicas. Y ahí está la palabra, nos demuestra que los espíritus diabólicos están en lugares oscuros, desérticos, y también están en lugares, pero de lujo, podríamos decir, hasta en los palacios de gobierno, en las mejores catedrales, en las mejores congregaciones, aunque sean de lujo, porque esos espíritus malos se esconden en personas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y esas personas dan paso, dan cabida a eso por medio de sus decisiones, se podría decir, de su estilo de vida, de sus formas de hacer las cosas. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña, que nosotros a salir de las tinieblas, si nosotros leemos en Mateo 12, 28, busquen Mateo 12, 28, dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios se ha levantado en este lugar, en esa familia. Entonces, mientras el reino de Dios no se levante, o mientras los espíritus malos no sean desechados de la persona, de la familia, del pueblo, de la nación, ahí está el reino de las tinieblas dominando, gobernando. Y nosotros tenemos el desafío de levantar el reino de Dios en esos lugares, comenzando de nuestros hogares. Por eso nosotros decimos de vez en cuando: salvemos al mundo, salvando la familia. ¿Pero cómo? Con Cristo Jesús, que Él, a través de su poder, del Espíritu Santo, de su sacrificio, de la sangre de Cristo, nos libera de estos espíritus diabólicos que gobiernan a la familia, que gobiernan a los pueblos, que gobiernan a las naciones. Estamos entrando en un lugar muy fuerte con esta lección. Lea, dé lectura. Y si yo echo fuera los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Ahí está. Con eso se demuestra. Cuando nosotros oramos echando fuera demonios, cuando vamos a vivir en una casa, sea arrendando o sea comprando, lo que sea, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Echar fuera todo espíritu malo, que a lo mejor ahí vivieron gente que practicaron la brujería, la hechicería o cualquier cosa de ese tipo, la idolatría, que hayan tenido ídolos ahí, que hayan sabido hacer fiestas, holocaustos, borracheras y tantas cosas. Cuánta cosa que... Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primerito ahí, hacer una oración fuerte en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para dejar limpio ese lugar, porque nosotros podemos tomar control de cada metro cuadrado en el nombre de Cristo Jesús. Así es. Cada metro cuadrado de aquel lugar. No tenemos por qué tener miedo si es que nosotros nos conseguimos un local que antes ha sido para discoteca o que ha sido para otras cosas, pues ahí lo echamos fuera de sus espíritus malos. Tomamos posición. Aquí está el Señor Jesús dándonos el ejemplo. Dándonos ejemplo, echando fuera a esa legión de espíritus malos. Entonces, esa es también demos lectura de una vez antes de que se termine esta lección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10,
38. Pero para ir en el contexto, leamos desde el 36. Hechos 10, 36. Para ir en el contexto cuando Pedro fue, podemos desde el 35, vamos a dar lectura rapidito. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret, y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno, y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío, y también vimos cuándo lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Muy bien. Vamos a poner el énfasis en el 10. Entonces, estamos viendo que Pedro está testificando de Jesús que vino a este mundo, enseñó, predicó, se entregó en sacrificio y todo eso. Que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Verso 38 dice, 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y para tener poder tiene que tener autoridad, con autoridad y poder a Jesús de Nazaret, como Jesús anduvo haciendo bienes, sanando, liberando, y todo lo que él hizo a todos los oprimidos por el diablo, a todos los oprimidos, a todos los gobernados, a todos los que le tenía ahí bajo la mano, el dominio. ¿De quién? El diablo. Del diablo. Ahí está escrito. Todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Cristo Jesús. Y si nosotros podemos declarar que tenemos a Cristo Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces tenemos la misma autoridad, poder y señorío para ir liberando, levantando el reino de Dios donde nosotros estemos, donde vayamos y especialmente donde vivamos. Entonces, él ahí en Mateo 12, 28 dice, si yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ese lugar. Entonces, el reino de Dios se levanta sobre las cenizas del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Qué lindo, qué maravilloso poder aprender. Es la oportunidad para cada uno de nosotros aplicar esto en nuestras vidas y llevarlo a cabo en cada uno de los lugares, nuestras amistades y en todas las actividades que vayamos a realizarnos. Terminamos con una oración, por favor. Muy bien, oremos. Dios Todopoderoso, gracias te doy por amarnos, por ese amor tan grande de parte de Jesús, que vino a este mundo ungido con el Espíritu Santo de Dios, con poder, con autoridad, para levantar el reino de Dios, donde había estos espíritus, donde había el reino de las tinieblas. El reino de Dios se levanta a través de Cristo Jesús. El reino de Dios se levanta a través de sus discípulos. El reino de Dios se levanta a través de nosotros. El reino de Dios se levanta sobre las cenizas del reino de las tinieblas. Y sabemos que el reino de Dios tiene que levantarse desde el lugar más sencillo hasta el lugar más alto. El reino de Dios tiene que destruir el reino
de las tinieblas que han llegado hasta las más altas esferas de un país. Y en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la iglesia de Cristo tiene que saber esto y tomar autoridad para levantar el reino de Dios en nuestros pueblos, en nuestras naciones, porque el Señor Jesús nos ha dejado esa tarea. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Muchas gracias por acompañarnos, muchas bendiciones. Si usted tiene así a bien, siga reproduciendo lo que estamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, hasta un próximo episodio.